Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y agradecido por tan gentil invitación. Este es el tema que me han solicitado presentar y centralizarlo en cierta forma en lo que significan los trastornos respiratorios del sueño. Como ustedes muy bien saben, el tema de la obesidad y la ligación que tiene con los trastornos respiratorios del sueño no es una cosa nueva. Esto fue descrito ya en los escritos de Charles Dickens en el año 1936, y siempre se hace referencia a este dato de tipo literario. Yo he encontrado dos referencias relacionadas al tema de la prevalencia e importancia de la obesidad en el país. He encontrado este trabajo publicado por los trujillanos, que es hecho en estudiantes de tercer y sexto grado en un colegio privado, y es realmente sorprendente en la forma como el peso excesivo, sobrepeso y obesidad están aumentando terriblemente. Traigo a colación esta publicación porque es indiscutiblemente importante intervenir, sobre todo a nivel de los niños y la gente joven, porque es aquí donde comienza la epidemia. Esta es la última publicación, la última información presentada por el NEI, la más reciente, y fíjense, estamos hablando ya de obesidades para lo que es Lima metropolitana, que va a 64%, mucho más alta en la costa que en la sierra y en la selva. Estas cifras se están yendo para arriba. Vamos a adquirir de alguna manera o acercarnos a perfiles epidemiológicos de países que no tienen nuestras características de desarrollo económico. ¿Qué hay con el tema de la síndrome de apnea obstructiva del sueño, a partir de lo cual a partir de ahora voy a llamarle a esto SAS? El problema anatómico reside en la vía aérea alta. La vía aérea alta debe dejar pasar el aire durante el ciclo respiratorio sin ninguna dificultad. Y estos pacientes lo que hacen es un colapso total o parcial de la vía aérea alta en forma intermitente durante el dormir. Esto se cuantifica por consenso midiendo el número de veces que se cierra la garganta total o parcialmente por hora de sueño, y se hace a través de metodologías como las que les voy a presentar ahora. Fíjense ustedes en esta imagen de resonancia la cantidad de tejido graso subcutáneo y la forma como también se acumula tejido graso en la lengua, inclusive en el paladar blando. La grasa ingresa también aquí, por eso es que estos sujetos tienen la lengua de tamaño más grande, y estrecha el lumen de la vía aérea. De hecho, y eso es una observación a nivel mundial, la obesidad es el principal factor de riesgo del SAS. Esta es otra tomografía hecha en un paciente nuestro de 44 años con un índice de masa de casi 50, y fíjense ustedes la cantidad de grasa que se acumula alrededor de la base del tórax. Esto va a producir una suerte de alteraciones mecánicas respiratorias, independientemente de lo que ya está sucediendo o que podría ocurrir en la vía aérea alta. Entonces, el tema de la obesidad hace indudablemente mucho más complejo la superposición de fenómenos que conducen a una mala calidad de sueño y a daño consecutivo. Otro dibujo, ahí tienen una referencia, resonancia, ahí tienen una referencia, y vean, en este caso, indicado con flecha verde, la cantidad de grasa que se acumula, en este caso, en el velo del paladar. Todo esto reduce el lumen y conlleva a mayor colapso nocturno. ¿Qué cambios anatómicos hay en la vía aérea y que pueden explicar por qué se comporta así esto durante la noche? A partir de las fotografías que hemos visto, el acúmulo de tejido graso, no solamente en el paladar blando, la lengua, sino también en la pared posterior y lateral faríngea. Esto conlleva que el área de sección de la vía aérea alta se reduzca. Y en el juego de presiones que tienden a abrir la garganta o que tienden a cerrarla, se pierde porque la tendencia es mayor al colapso. El equilibrio se rompe y el colapso es mucho mayor en estos casos. ¿Qué compromisos desde el punto de vista respiratorio
se pueden ver en un paciente obeso. Por un lado, hay caída del oxígeno solo por ser obeso, debido al incremento de la gradiente alveolo arterial. Esto produce también imbalance VQ, hay un imbalance entre la ventilación y la perfusión, sobre todo en la base de los pulmones, y a eso se acompaña el colapso de la vía aérea, como lo acabamos de comentar. Pero también el paciente obeso tiene fallas ventilatorias, no solo oxigenatorias. Falla el control central ventilatorio, la complacencia del aparato respiratorio disminuye, el aparato respiratorio se torna un tanto más rígido, no tiene la flexibilidad habitual, se produce resistencia en la vía aérea alta, que ya lo hemos comentado, hay disfunción en el diafragma no trabaja bien en el obeso, si comparamos con gente no obesa, el paciente hace taquipnea, respiración superficial tanto durante el día como durante la noche, y la ventilación del CO2 en función de ello aumenta. Veamos rápidamente los síntomas del SAS. Son divididos clásicamente en síntomas nocturnos, y lo más importante son los tres primeros: ronquido intenso, respiración asfixiante y pausas respiratorias. A ustedes les toma medio minuto preguntarle a un paciente en el consultorio si ronca, si se asfixia por la noche o si tiene pausas, si tienen la suerte de que está acompañada con la pareja. Y estos son los tres síntomas cardinales desde el punto de vista nocturno. Y en el día, lo más relevante es somnolencia diurna o cansancio. Hay pacientes con apnea del sueño que no tienen somnolencia. Sin embargo, tienen alteraciones fisiopatogénicas con obstrucción de la vía aérea alta. Los demás síntomas son síntomas que acompañan, pero lo más importante para poder discriminar o sospechar la presencia de esta enfermedad es lo que está marcado en los cuadrados rojos. ¿Cómo tener certeza diagnóstica? ¿Cómo estar seguro que efectivamente el paciente que estamos viendo tiene o SAS o tiene síndrome de obesidad e hipoventilación, que ya vamos a hacer la diferencia ulteriormente? Hay que hacer monitoreo del sueño, registro del sueño durante el dormir. Y hay clásicamente dos formas. Esta es la forma más compleja, la llamada polisomnografía, que se hace en un laboratorio de sueño. Necesita de la vigilancia de una enfermera. Es una prueba altamente compleja y muy costosa. Esta es una forma de hacerlo. Y la otra forma, que es una forma muy interesante, muy atractiva, y que se está usando muchísimo en todo el mundo a partir sobre todo del empuje de la escuela europea, es hacer estudios simplificados. Los estudios simplificados lo que sacrifican son las variables neurofisiológicas y se limitan a registrar variables cardiorrespiratorias: esfuerzo respiratorio, pasaje de aire por la vía aérea alta, oxígeno, entre las variables más importantes. Estos equipos son mucho más económicos, mucho más fáciles de instalar, se pueden instalar al consultorio y el paciente se va a casa con el equipo para traerlo al día siguiente, o se le puede al paciente enseñar cómo instalar el equipo en casa, y lo hace antes de dormir para retirárselo al momento de despertar. Este tipo de pruebas simplificadas reduce sustantivamente los costos del diagnóstico del paciente. Este es otro tipo de registro de un equipo simplificado que ven en la fotografía en la parte de alta. Esto tiene una cánula nasal, igualito como las que se usa para administrar oxígeno, una banda negra alrededor del pecho que permite medir el esfuerzo respiratorio, y finalmente en el dedo un oxímetro de pulso. Entonces aquí tienen la representación de la cánula, el flujo en la nariz, ronquido, el esfuerzo respiratorio, el pulso y la saturación, en un patrón que es claramente un patrón de tipo central, que es una cosa que se observa con muchísima frecuencia en la altura. Pero lo que quiero explicarles es que con registros como estos estamos en condiciones de establecer diagnóstico a pie firme sin necesariamente recurrir a una prueba gold estándar, cara, operativamente compleja, como la polisomnografía, que debería ser reservada para casos especiales o casos con complejidades adicionales. ¿Qué cosas determinamos en el monitoreo del sueño? En una u otra condición.
Estadios de sueño y tiempo total de sueño solo se puede definir con la polisonografía porque tienen variables electrofisiológicas, específicamente electroencefalograma, tono muscular del mentón y movimiento de los ojos. Pero todo lo que es índice de apnea y hipopnea, número de eventos obstructivos por hora de sueño, obstructivos centrales o mixtos, se pueden hacer también con una simple poligrafía respiratoria. El comportamiento del oxígeno, de la misma forma, también se puede hacer con una poligrafía respiratoria. Y esta variable importante, que es el tiempo de saturación O2 por abajo de 90, también se puede hacer con un estudio simplificado. La idea es tener variables objetivas que definamos dónde podemos estar y cómo podemos tipificar la severidad de la enfermedad del paciente. Perdón. Trastornos respiratorios del sueño en obesos. Los pacientes obesos pueden hacer eventos obstructivos, totales o parciales, apneas o hipopneas. También pueden hacer apneas de naturaleza central. Y durante el sueño se comportan usualmente con una desaturación sostenida durante el sueño. Esta desaturación sostenida durante el sueño puede ser con o sin hipercapnia. Para el caso de los gestos que hacen hipercapnia, a estos ya engloban a un grupo funcional de hipoventilación central o lo que se llama hipoventilación durante el sueño. La hipoventilación durante el dormir. Pero también puede haber hipoventilación en la medida que los eventos obstructivos se suceden uno tras otro y que impiden que el paciente ventile adecuadamente. El CO2 sube en la sangre. Hay sujetos obesos que hacen hipoxemia sostenida durante el sueño sin obstrucciones de la vía del alta. Y eso está relacionado fundamentalmente al compromiso de toda la mecánica ventilatoria que se refleja en un imbalance entre ventilación y perfusión. Entonces, sin tener eventos obstructivos, manejan desaturaciones sostenidas a lo largo de toda la noche, lo que es tremendamente dañino para el paciente. ¿Cuál es la situación de la obesidad y la relación con los trastornos respiratorios del sueño? Esta es una opinión universal, no hay nadie que lo cuestione. La obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar síndrome de apnea y hipopnea del sueño. La principal, la más importante. Y es tan importante que eso generó una publicación clásica que ya tiene algunos años, que data del año 2000, en que se demuestra fehacientemente que a mayor peso los sujetos tienen mayores índices de apnea y hipopnea. Y también la figura inversa está documentada. El sujeto baja de peso, el número de eventos obstructivos disminuye. Fíjense, esta es una muestra de casi 1.300 pacientes que hemos registrado en nuestro laboratorio de sueño entre el 2004 y 2016. Estos son todos los pacientes con apnea del sueño sin discriminar severidad de enfermedad. Y vean cómo los porcentajes comienzan a subir en la medida que el índice de masa aumenta. Ciertamente esta es una muestra filtrada, porque es una muestra asistencial. Son pacientes o que son autorreferidos o son referidos y en los que hay alta sospecha de enfermedad. Pero, sin lugar a dudas, como sucede en todos los laboratorios de sueño, los índices de masa que están por encima de 30 tienen mayor posibilidad de tener este diagnóstico. Esta figura tiene otro objetivo, porque acá en la línea horizontal de la gráfica tenemos la severidad de enfermedad por índice de apnea y hipopnea, IAH. Entonces, este grupo es formas leves de enfermedad, el de medio moderadas y el extremo severas. Y cada barra ha sido subdividida de acuerdo al índice de masa corporal de cada uno de estos sujetos. Y fíjense ustedes, el primer mensaje de estos resultados: índice de masa por abajo de 25. Aquí están estos pacientes, aquí están y aquí están. Es una barra delgada, pero hay. El primer concepto es que la apnea del sueño no es una enfermedad exclusiva de gente obesa. También lo puede tener gente muy delgada. Y el otro dato que claramente se demuestra es que a medida que la severidad de enfermedad aumenta, el trozo de la barra roja
aumenta, que corresponde a índice de masa corporal por encima de 30. Con el doctor Charles Guamaní, es un médico exalumno de la Universidad de San Marcos, hicimos este estudio en un grupo particular de pacientes de laboratorio, a los que les hemos llamado pacientes con apnea extrema. Este es un término no muy aceptado en la literatura, pero apnea extrema significa índice de apnea y hipopnea por encima de 100 eventos por hora. Imagínense, 100 ahorcamientos por hora. Fíjense, factor de riesgo más importante en este grupo de sujetos, obesidad. Este es el odds ratio crudo, baja un poco cuando se ajusta, pero en este caso el valor es de 9, en una muestra que es una muestra asistencial de nuestro laboratorio. Pero la obesidad está ahí, presente, marcando el paso, marcando el ritmo, en relación al principal riesgo para la enfermedad en cuestión. Pasemos al síndrome de obesidad y hipoventilación. Esto es algo sustantivamente distinto. Estas personas sufren de hipoventilación alveolar crónica durante la vigilia. Se les toma una muestra de gases arteriales y van a cumplir con estos criterios de un valor de PCO2 mayor o igual a 45 mililitros de mercurio, valores de PO2 menores de 70, aunque este último no es un requisito estricto, y valores de bicarbonato por encima de 27. Este punto de corte de 27 de bicarbonato, que es un examen que se puede tomar en gases venosos, en muestra venosa, no necesariamente arterial, para el diagnóstico de síndrome de obesidad y hipoventilación tiene altísima sensibilidad y la especificidad baja. Entonces, estos son criterios que cumplen los pacientes. Y fíjense que una manera sencilla, si ustedes sospechan de síndrome de obesidad y hipoventilación, es pedir un simple bicarbonato en sangre venosa. No es un examen caro, no tiene que pincharle la arteria al paciente y producirle dolor y todas las molestias relacionadas a este procedimiento. Entonces, esta gente tiene hipercamia durante la vigilia. Ese es el criterio de definición. Y, por supuesto, en la noche esto se agrava. Entonces, el PCO2 en la noche sube 10 milímetros y aparece una hipoxemia sostenida, en ausencia de otras enfermedades que pueden causar hipoventilación, malformaciones severas de la jaula torácica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, si fue escoliosis, enfermedades neuromusculares o un grupo de hipoventilaciones centrales que son menos frecuentes. Esa es la definición. Entonces estamos ante un subgrupo especial que tienen otro comportamiento. Y desde el punto de vista de la presentación clínica, estos enfermos van a tener síntomas de SAS. Es decir, si ustedes tienen la suerte de entrevistar al paciente con su pareja, va a haber referencia a síntomas como ronquido, obstrucciones de vía aérea alta, respiración asfixiante, sudoración nocturna, sueño inquieto, etc. Estos son obesos pletóricos, pueden tener disnea, hallazgos clínicos o electrocardiográficos de cor pulmonar crónico. El perímetro del cuello es bien aumentado, segundo ruido componente pulmonar aumentado, tienen edemas en miembros inferiores. La espirometría puede ser una espirometría normal o tener un patrón restrictivo. El bicarbonato, ya se los comenté. La saturación de oxígeno puede estar baja en vigilia, también ha sido comentado en los criterios de diagnóstico, y hay que estar seguros de que no haya presencia de policitemia, hipotiroidismo severo u otras causas de hipoventilación. ¿Cómo es el tema de la prevalencia del síndrome de obesidad y hipoventilación en pacientes con SAS? Eso significa que no todos los pacientes que tienen SAS van a ser necesariamente síndrome de obesidad y hipoventilación. Son dos cosas distintas y el manejo suele ser distinto. Esta es una publicación que incorpora dos referencias en dos centros grandes que unen una muestra americana, francesa, italiana. La muestra francesa es la más grande, y fíjense ustedes, en el eje horizontal tienen el índice de masa corporal y en el eje vertical el porcentaje con hipoventilación asociada. Entonces, en la medida que los pacientes con SAS tienen índice de masa corporal más alto,
la probabilidad de hacer síndrome de obesidad, hipoventilación es mucho mayor. Los números están más o menos ahí, entre 10 y 20%. La descripción clásica, por ejemplo, del hombre de Pickwickian corresponde al síndrome de obesidad y hipoventilación más que a SAS. ¿Y estos pacientes qué efecto tienen en la perspectiva de su sobrevida? Este también es un estudio incorporado. Fíjense ustedes, acá hay 3 gráficas relacionadas a es una gráfica de sobrevida Kaplan-Meier, pero en puntos pequeños están los pacientes con síndrome de obesidad no tratados, y en el otro extremo, en la raya negra continua, los pacientes con ese mismo diagnóstico que fueron tratados con presión positiva, con corrección del patrón respiratorio. Y la diferencia en la sobrevida es notoria cuando se interviene terapéuticamente y de manera adecuada a estos enfermos. Hay un trabajo hecho en Lima que me llamó particularmente la atención. Este es un trabajo hecho en el Instituto Nacional Materno Infantil en Lima, con una muestra de 1000 mujeres obesas por encima de 18 años, y es hecho el estudio en una edad gestacional entre 24 y 28 semanas. Lo que se hizo fue entrevistar a estas señoras y se les aplicó unos cuestionarios que se emplean mucho en medicina del sueño. Cuestionario Berlín, que es un cuestionario para ver alta sospecha de enfermedad, SAS me refiero, versus baja sospecha. Pittsburgh, que es un cuestionario para calidad de sueño, y Epworth, que es un cuestionario de somnolencia. Y fíjese en lo que se encuentra en relación al riesgo calificado por el cuestionario de Berlín cuando estas señoras tienen un índice de masa que está por encima de 30. Estamos hablando de mujeres gestantes, índice de masa por arriba de 30, el riesgo de acuerdo a la calificación del cuestionario, esta es una calificación subjetiva, aquí no hay pruebas de sueño, se incrementa 13 veces más. Y para las mujeres gestantes con sobrepeso, 4 veces más. Es tremendamente alto para una mujer gestante. Doctor, 2 minutos. Creo que me voy hasta atrás. Algunos comentarios sobre el tema de la cirugía. En estos pacientes hay que andarse con mucho cuidado. Ustedes de alguna manera van a intervenir en esto porque van a recomendar cirugía o les van a consultar, pero hay que tener cuidado con los narcóticos o los sedantes, si se puede evitar mejor. Hay que tener los antídotos disponibles, eso lo maneja anestesiología. Y usualmente si hay diagnóstico de enfermedad o sospecha de diagnóstico, es preferible que estos pacientes vayan, de acuerdo a la severidad, sobre todo si son moderados o severos, con tratamiento con presión positiva antes de la cirugía, que lo debe usar también en las 24 horas posoperatorias del procedimiento quirúrgico. Sobre cirugía bariátrica, estas son las prevalencias de SAS en estos pacientes, fluctúa entre 77 y 88%. Estamos hablando de números redondos, 80% es la prevalencia, la prevalencia de SAS en pacientes candidatos a cirugía bariátrica, muy alta. Recomendación, y está eso escrito, no es una invención mía, en el preoperatorio debe considerarse un estudio de sueño para establecer si hay o no hay enfermedad y de acuerdo a eso proteger al paciente y que ingrese a salas de operaciones en mejores condiciones. Un último metaanálisis sobre la eficacia de la cirugía bariátrica en la mejoría del peso, este es del año 2013. Ustedes ven que de acuerdo al procedimiento quirúrgico, el delta de la pérdida de peso es interesante, puede variar entre uno y otro procedimiento quirúrgico, y de acuerdo a esta publicación reciente, en 5 estudios randomizados, la tasa de revisión del SAS es 96%. Mucho ojo con esto, porque esos números son tremendamente interesantes. Sin embargo, como este es un estudio de metaanálisis, con los estudios de metaanálisis hay que andarse con mucho cuidado e ir a la letra chica. ¿Qué significa letra chica? ¿A qué le llaman los autores tasa de remisión del SAS? Y eso es lo que hay que revisar en el artículo.
Y cuando ustedes revisan eso, encuentran esta definición: condición comórbida resuelta o mejorada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué cosa es resuelta o mejorada? Eso no está especificado, por ejemplo, en este metaanálisis. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de estudios. Son muy interesantes y muy útiles, pero hay que tener cuidado cómo valorarlos. Con esto termino, doctora. Conclusiones. Obesidad, principal factor de riesgo del SAS. El síndrome de obesidad y hipoventilación coexiste con el SAS, ya lo hemos comentado, entre 10 y 20%. Mayor obesidad, más frecuencia de asociación SAS y síndrome de obesidad. Es indispensable establecer el diagnóstico de certeza con pruebas de monitoreo del sueño. El tratamiento actual en estas formas de enfermedad, sobre todo moderadas y severas, es con presión positiva, que puede ser CPAP o BiPAP, o presión positiva más oxígeno, de acuerdo a cómo responda. La cirugía bariátrica es una propuesta interesante para sujetos que tienen índice de masa por encima de 35, con comorbilidad y obesidad mórbida. Y hay que tener cuidado con la valoración de los riesgos perioperatorios en pacientes obesos. Muchas gracias.